ahí se inicia la grabación. ¿Qué fue lo que, en qué quedamos la clase anterior? ¿Alguien se acuerda? Que estábamos viendo sistema diésel de las bombas de alta presión, bombas reguladoras de caudal y todo eso. Perfecto. Estamos con EDC. Descargamos el video para que sea más fácil poder visualizarlo. Diagnóstico lo guardamos aquí. Y como yo tengo Mundo Pacific fibra óptica, mira cómo vuela. 400 megas en un par de segundos. ¡Qué maravilla! Mundo Pacific. Muy bien. Tenemos acá entonces, estuvimos revisando en Electud, ¿cierto? Ahí está, ahí estamos viendo el video, parece, de la clase pasada. Claro. Ya. Nos metimos a... Ok, ahí estamos entonces, estamos con el control y estábamos con problemas también de conectividad. Vamos, estamos trabajando entonces en Electud con el EDC, Control Electronic Diesel, ¿cierto? Alguien por ahí me preguntó, recuerdo la sigla. Ahí fue el rato que me fui, parece, ¿eh? Se me fue el internet y ahí se me murió todo. Es el mundo Pacific. Súper bueno. Ya, volvamos acá. Ah, y hoy día, o sea, partimos con la, de veras, partimos con la bomba rotativa o bomba distribuidora, llaman acá, ¿cierto? Y analizamos las partes, ¿no? La bomba, la primera bombita, que es la que aquí le llaman bomba de elevación de combustible, que es la que va a extraer el combustible desde el estanque pasando por el filtro. Y luego vamos a tener otra zona en donde se va a regular el caudal, se regula la presión y finalmente vimos la bomba de alta presión, ¿cierto? Entonces seguramente lo que acabo de decir va a aparecer acá en el video. Ahí están las partes. Bomba de paleta. ¿A cuántos bar? 3.5 bar. De hecho jugamos ahí con ahí estuvimos viendo, ¿cierto? El manómetro, cómo nos mostraba, ¿cierto? El trabajo de esta válvula de alivio, que por ahí alguien dijo válvula reguladora de presión. En el fondo es eso, ¿no? Nos permite mantener lo mismo que hace el regulador de presión en un sistema de inyección gasolina, lo hace esta válvula llamada de alivio. Y esta zona de acá arriba permite sacar el aire, ¿cierto? Por un lado, y también limitar el caudal. Muy bien, ahí lo estuvimos mirando, respondimos las preguntas. Luego vimos cómo trabajaba y finalmente por ahí está esta válvula tipo check, ¿no? Válvula de impulsión para mantener una presión en el inyector y el circuito. Perfecto, de 60 bar, ¿no? Ahí está el número. Muy bien, eso estuvimos viendo la clase pasada. Después condiciones de funcionamiento, ese fue otro módulo, se llama condiciones de funcionamiento, ¿cierto? Y acá de hecho salió una pregunta, ¿no? Esto ya lo vimos, parece que sí, profe. Y finalmente no lo hemos visto. De hecho revisé ahí los videos anteriores. Muy bien, ahí estamos viendo lo que habíamos visto en la clase anterior. Ya. Seguimos entonces y acá nos dábamos cuenta cómo, según lo que uno quiera hacer, si uno acelera, el elemento importante viene siendo aquí el régimen del motor, que la unidad de control se da cuenta a través de este sensor inductivo o de efecto Hall, depende de la fábrica, ¿no? del modelo, pero mediante este sensor vas a ver el régimen. Y de acuerdo a eso va a ser el caudal, ¿no? La cantidad que va a inyectar. Perfecto. Luego, aquí nos descubríamos que el flujómetro nos permite, o le permite a la unidad de control determinar la cantidad de aire que entra para no inyectar al 100%, evitando con eso el hollín, el humo negro. Entonces, dentro de un motor diésel, tenemos que uno de los sensores cruciales para evitar el hollín, el humo negro, va a ser el sensor de oxígeno, sensor de caudal, ¿sí? El caudalímetro película caliente o le caliente. Muy Profe, bien. Sí. por ejemplo, esos esquemas eléctricos son iguales a los del Cinero, ¿no es cierto? ¿Cuál es el esquema eléctrico? Como es el MAF, el MAF. Ah, ya le entiendo. Sí, y le voy a responder aquí, a ver, ¿dónde tengo el documento de recurso?
el trabajo dirigido 1. ¿Se acuerdan que hay un trabajo, está publicado ya o no? Se los pasé. El TD1. Ambiente de aprendizaje, cursos, diagnóstico electrónico motores. Aquí está. En este trabajo es solamente gasolina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una... Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, muy bien, profesor. Tenemos acá un esquemático en donde nos muestra un sistema de inyección electrónica de última generación. Esquemático de un sistema de inyección electrónica. Copiar. Vamos a ver qué nos aparece. Vamos a ver qué nos aparece. Entonces también podemos buscar, ¿cierto?, un esquemático donde tenga que ver nada más con diésel. Y efectivamente vamos a tener componentes distintos. Ya vimos, por ejemplo, que de la forma hay un regulador de presión, hay un control de caudal, que es distinto al gasolina. Pero van a tener muchos sensores en común, pero nunca van a ser iguales. Por ejemplo, el flujómetro en diésel, sabemos que es para evitar el hollín. En gasolina no tiene esa connotación el sensor de caudal. Entonces vamos a tener algunos componentes que difieren entre diésel y gasolina, sí, porque el motor es distinto. Bien, esa es la pregunta, ¿o no? Sí, profe. Súper. Entonces acá nosotros en el primer trabajo usted tiene que trabajar solamente con gasolina. ¿Sí? Todo lo que está aquí tiene que ver con sistema de gasolina. Muy bien. Eso es lo que está publicado en el portal. Bien. Acá tenemos, quiero recordar que tenemos este librito. ¿Sí? Este librito que lo tenemos, lo debe tener usted. Ya lo subimos, parece, en la primera clase. Puede ser. Y este librito lo conseguimos el semestre pasado entre varios cursos. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener los sistemas de inyección, ya sabemos toda la parte de gasolina y posteriormente lo que es diésel. Lo que es diésel. Vamos a ver aquí y ajustar la página. Ahí. Se mueve muy lento. No me gustó acá. Ya, no importa. Entonces, vámonos a nuestro descriptor. Vamos a nuestro descriptor y terminemos de ver esta parte donde quedamos. Estábamos trabajando ahí. Luego nos hablan de la bujía Hola, profe, incandescente. Hola, ¿cómo está? bien. Bueno, Viene llegando. estoy ordenando con mi mamá y recién vi la hora. Estaba ordenando el patio. Ya, súper. Ok, bien. Entonces les decía que estábamos con la bujía incandescente. Vimos cómo la diferencia que hay en el tiempo el tiempo, ¿cierto?, que va a estar esta bujía energizada va a depender de la temperatura del motor y eso gracias al sensor ST, que es el sensor termistor que le permite a la unidad de control determinar la temperatura del refrigerante. Muy bien, perfecto. Y acá, precalentamiento y arranque, ok. Ahí está el porcentaje o caudal, ¿cierto? Temperatura nuevamente. Y aquí veíamos el tema del avance de inyección. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces quedamos, a ver, quedamos aquí. O lo terminamos, a ver. Sí, terminamos. EDC funcionamiento. Entonces estábamos en EDC funcionamiento y después vendría EDC regulación electrónica 10, versión general. No, vamos a avanzado. Regulación del caudal. Ya.
Perfecto, y ahí mostraba el programa. Entonces aquí quedamos y continuamos entonces con el sistema EDC, Control Electronic Diesel. Y eso en Renca. Vamos a ver si aparece el curso o no. No tengo idea si hoy día están cargados. Ayer no estaban cargados. Nos vamos aquí a poner la clave. Ahí está. Ok. Estudiantes, no. Todavía no hay nada cargado. ¿Ustedes no han consultado nada tampoco? ¿No le han dicho nada? No, profe, no nos han dicho nada sobre el estudio. Ya, pero ustedes tampoco han preguntado, ¿no? Porque es difícil que les digan algo si no preguntan. Yo pregunté y me dijeron, profe, lo vamos a habilitar, está trabajando en eso. Me llegó un correo, yo respondí el correo y estoy a la espera. Bueno. Entonces, las condiciones de funcionamiento fue lo último que vimos, ¿cierto? Entonces después tendríamos regulación electrónica de servicio general. Veamos qué nos aparece en este punto. Es cortito así que yo creo que esto nos va a servir para identificar lo que ya hemos visto. Bien, acá tenemos varios componentes y mire, justamente tiene relación con la pregunta. Estamos grabando, ¿cierto? ¿Sí? Sí, parece que sí. Sí, parece que sí. Ya, les decía que aquí justamente, mire, tenemos lo que su compañero preguntó, ¿cierto? Los elementos, los componentes son idénticos o son iguales, tanto gasolina como diésel. Y aquí vamos a ver que hay varios componentes que pertenecen exclusivamente al sistema diésel por el combustible en sí, por la estructura del motor, ¿cierto? Recordemos que el diésel no controlamos la entrada de aire, solo se controla la cantidad de combustible que se inyecta. Por lo tanto, allá tenemos una diferencia, ¿no? Notable. En cambio, en gasolina nosotros controlamos el paso del aire a través de la válvula de estrangulación. Y ahí tenemos un sensor también ahí, el TPS. Por lo tanto, van a haber alguna diferencia, ¿sí? Bien, conozcamos un poco entonces este sistema o las partes, ¿no? Ahí está claramente la unidad de control, y nos van a indicar ahí varios componentes, ¿no? Hay unos puntitos azules ahí. Entonces, vamos a tratar, de hecho esto está en el segundo trabajo que tienen que después ustedes realizar. Entonces vamos a tratar de ver si le achuntamos, ¿cierto? A ver si le achuntamos a los componentes y así lo vamos a ir reconociendo. Por ejemplo, dice sensor de alzada de aguja. ¿Qué será un sensor de alzada de aguja? ¿O dónde estará aquí? Profe, el único que no me suena es de todo lo que están. Oiga, la aguja. ¿En qué componente nosotros hemos nombrado la palabra aguja? Un inyector. ¿Cierto? Mira, aquí yo veo un inyector, aquí veo un punto azul y la cañería que alimenta con combustible. Y dice sensor de alzada de aguja, ¿no? ¿Será que este viejo tiene un sensor aquí que cuando se levanta la aguja del asiento, la unidad de control lo sabe? Y si eso no ocurriera, te arroja un código de avería diciendo inyector X defectuoso. Vamos a pinchar. Le achuntamos, muy bien. Entonces acá tenemos un inyector diésel que posee un sensor de alzada de aguja. Eso en gasolina jamás lo hemos visto. Pero acá tenemos un ejemplo que sí. Profe, ¿todo lo traen? Hay que verlo. Porque en diésel sí que hay versiones de motores. Uf, según la marca y todo el cuento. Sensor de posición del cigüeñal. ¿Cuál sería? Ese es más fácil, ¿no? Ese es común. Que está al lado izquierdo del cigüeñal, profe. Muy bien, ¿cierto? Vamos a darle clic. Entonces, aquí podríamos nosotros en conjunto ir diciendo, por ejemplo, cuáles sensores no lo vemos en gasolina y cuáles sí. Y así podríamos determinar más o menos los que se repiten o son familiares entre los sistemas. El primer sensor claramente es de diésel. El segundo sensor es de diésel, gasolina, a gas, a lo que sea, ¿cierto? No importa el combustible. En la unidad de control necesita saber la posición del cigüeñal para saber cuándo inyectar o cuándo generar las chispas si es que gasolina u otro combustible que requiera un arco voltaico. El caudalímetro. El flujómetro. Correcto.
caudalímetro, flujómetro, medidor de masa, son todos sinónimos, ¿sí? Y este puede ser de hilo caliente o película caliente, ¿sí? Se encuentra tanto en gasolina como en diésel. ¿Cuál sería acá? ¿Quién lo ubica? El negro, profe, que está en la misión. Ese. Este. Perfecto, ¿cierto? Aquí estaría la entrada de aire. Muy bien. Y este, bueno, ya dijimos que gasolina y diésel. Sensor de temperatura del refrigerante del motor. El que está al lado del pistón, el lado derecho del pistón. Muy bien, aquí lo tenemos, ¿cierto? Sensor que también se encuentra en sistema de gasolina, ¿verdad? Muy bien. Ahora sensor de temperatura del aire. El que va después del. No. El que creo que queda después del flujómetro. Ese. Este. Ese. Muy bien. Entonces, ojo que hay modelos de flujómetros que también traen el sensor de temperatura del aire, lo traen incorporado aquí, ¿sí? Acá está aparte. Muy bien. Este sensor de temperatura del aire también se encuentra. Alguien tiene el micrófono abierto y escucha mucha bulla. No sé si se escucha usted cómo se acopla. Entonces les decía que el sensor de temperatura del aire, el IAT, en gasolina, también lo encontramos en diésel. Bien. Sensor de pedal de acelerador. Ese mismo. Muy bien. También se encuentra en gasolina los sistemas que no tienen piola. Pueden ser un par de potenciómetros o un par de sensores de efecto Hall. Sensor de presión atmosférica. ¿Cuál será? El que está al lado del de aire, ¿no, profe? Pareciera, pero la verdad que es el que está acá. Ya. Este, ¿sí? Este es un modelo antiguo, la forma que tiene de lo antiguo, por si acaso. Este sensor en gasolina le llamamos MAP, M-A-P, como el caudalímetro le llamamos MAF, M-A-F. Entonces este sería un sensor que mide la presión. En este caso lo usan para medir la presión atmosférica. En gasolina se usa después de la válvula de estrangulación, acá, y en ese lugar se usa para medir la presión, primero atmosférica, y cuando damos arranque, comienza a medir la presión que hay en el múltiple. Y esto le permite a la unidad de control calcular la cantidad de aire que está entrando. Entonces, cuando un motor tiene un flujómetro y un sensor de presión, es más exacto que si tuviera solamente un solo sensor. Pero me refiero en gasolina, porque en gasolina nosotros usamos el flujómetro para determinar la cantidad de aire que entra, y si además tiene el MAP, le permite medir la presión atmosférica y además calcular la cantidad de aire. Entonces tiene dos dispositivos que le permiten a la unidad de control determinar la cantidad de aire. También hay vehículos de gama más baja que no tienen flujómetro y solo traen el sensor de presión, el MAP. Y ese sensor, sigo en motor de gasolina, ese sensor le permite a la unidad de control medir la cantidad de aire que está entrando. Perdón, medir la presión. Y luego él calcula la cantidad de aire que está entrando. ¿Sí? Así es como trabaja. ¿Qué es más preciso? Tener un flujómetro. Y el sensor que estaba aquí sería el último, ¿no? Sensor de presión de sobrealimentación. Este lo tiene exclusivamente gasolina, obviamente, porque, en diésel, porque aquí en diésel usamos, ¿cierto? Nosotros turbos, por ejemplo. Y si usted en gasolina le pone un turbo, bueno, ahí los vehículos comúnmente en gasolina no traen turbo. La gente le pone turbo. Bien. ¿Cuál sería la bomba de distribución entonces? Esta, ¿no? La que hemos estudiado, la que estudiamos la semana pasada. La clase pasada. Perfecto. Mire qué bonito esto. ¿Qué es esto? Dice sensor de posición de regulación del caudal de inyección. Tenemos ese punto y ese otro punto. ¿Cuál de los dos podría ser? El de la izquierda, ¿no? Veamos. Muy bien, entonces aquí tenemos un sensor de posición de regulación del caudal de inyección y este es un sensor de temperatura del combustible.
Cuando estudiamos nosotros esta parte, ¿se acuerda de la clase pasada? No habían sensores. Porque estábamos estudiando la bomba, ¿cierto? De manera general, sin ver esta parte de los sensores. Pero también hay que recordar que existe la bomba lineal y bomba rotativa completamente mecánica. Entonces, a esta misma bomba se le agrega electrónica. Veamos los actuadores. Recordemos en electrónica, sensores. Son todos aquellos elementos, dispositivos que permiten transformar o convertir una magnitud física, temperatura, flujo de aire, posición de un objeto. Estas son magnitudes físicas. Y estas magnitudes físicas y o químicas se transforman en impulsos eléctricos, en una señal eléctrica, en una magnitud eléctrica. Eso lo hacen los sensores. En cambio acá, ahora estamos con los actuadores, hacen lo contrario, o sea, al revés. Lo que hacen ellos es transformar un impulso eléctrico enviado por la EQ a una acción física y o química. Por ejemplo, si queremos que se caliente la cámara de combustión, ¿qué se usa? Una bujía incandescente. Entonces la unidad de control envía una señal o cierra el circuito de la bobina del relé para que éste cierre sus contactos y a su vez alimente a la resistencia que tiene esta bujía incandescente. Y el flujo de energía eléctrica a través de esa bujía incandescente diseñada para que ese flujo de corriente la transforme en calor, así como un anafre, una estufa eléctrica. Entonces estamos transformando una magnitud eléctrica en una física, porque estamos cambiando la temperatura o estamos aquí dando calor. El calor es una magnitud física, ¿vale? Entonces esos son los actuadores que transforman una señal eléctrica en una magnitud física. Y aquí nos nombran tres. Dice electroválvula de regulación de presión del turbo. Y tenemos tres puntitos azules. ¿Cuál será? ¿La primera la he escrito o no, profe? Veamos. Muy bien. Mire, te llevó con suerte hoy día, ¿eh? La ha juntado toda. Ok, solenoide de recirculación de gases de escape. ¡Pum! Ahí está, ¿cierto? La EGR. Y la bujía incandescente, ahí estaría. Muy bien. Y la bomba de distribución, la misma que de delante. Localicemos los siguientes actuadores. Válvula de cierre. Tenemos 1, 2 y 3 elementos. ¿Cuál podría ser? Si lo digo, puedo perder, profe. Usted ya buena raya. Válvula de cierre. A mí me parece, profe, la última de abajo. Veamos. Dice, No. esa es la válvula, dice control de avance de inyección, dice. Nos quedan estas dos. ¿Cuál sería? Achúntale, achúntale. La de arriba de la derecha. Y le digo achúntele, achúntele, muy bien. Y le digo achúntele, achúntele porque nosotros esto no lo hemos visto. O sea, nosotros los módulos anteriores, en ninguna parte aparecía esta figura con los nombres, ¿no? Por eso que esta es otra forma de mostrar algo, de enseñar algo. Achúntale, ¿a qué puede ser? Entonces usted dice, esta es la válvula de cierre. No, era esta otra. Entonces dice, era esta. Y en teoría eso permite que, no sé, se le quede guardado, grabado, no sé. Regulación del caudal de inyección, ¿cuál era? ¿Arriba, abajo? La de abajo. ¿Seguro? Sí. Oh, ¡No! Había leído mal. muy bien. Entonces, acuérdense que la parte de arriba de esta bomba distribuidora es la que se encarga de regular el caudal. La zona de arriba, ¿se acuerdan? La zona de arriba ajustaba el caudal. Y aquí tenemos entonces el control del avance. Perfecto. Entonces ahí tenemos la visión general, le llaman ellos. Visión general del sistema EDC. Bien. Válvula de cierre cuestionario, válvula de avance, sensor de alzada. Mira, aquí podríamos ver el sensor de alzada de aguja. Espérate.
Es que dice cuestionario. Aquí está. Revisemos ese componente. Aquí está el inyector. Dice, en la imagen se puede ver un inyector con un sensor de alzada de aguja. Este sensor se encuentra en la carcasa del inyector. El sensor emite una señal cuando el inyector se abre. Muy bien, la unidad de control que recibe esta señal la requiere por dos razones. Medir el avance de inyección. Esto permite a la unidad de control determinar si el inyector se abre en el momento requerido. Si hay una diferencia entre el momento requerido y el real, la unidad de control puede utilizar un actuador para ajustar el avance. El régimen del motor, segunda razón. Si falla el sensor de velocidad del motor, el sensor de alzada de aguja se utiliza como señal de sustitución. Que no se le olvide esto es súper importante porque esto en gasolina no se ve. El régimen del motor, como el CKP. Si falla el sensor de velocidad del motor, el sensor de alzada de aguja se utiliza como señal de sustitución. Muy bien. Clic para desarmarlo. 1, 2, 3. Ahí está. ¿Dónde estaría el sensor aquí? Acá arriba aparece, ¿no? Muy bien, profesor. Y ahí tenemos la bobina. Campo electromagnético. Campo magnético, una inducción magnética. Bien, el sensor de alzada de aguja, ¿qué hace? ¿Transmite información a la unidad de control o recibe información de la unidad de control? Transmite. Excelente, ¿cierto? Aunque en realidad el sensor de alzada de aguja lo que hace, ¿cierto?, es convertir el movimiento o la posición de la aguja en una señal eléctrica y la unidad de control la interpreta y la transforma en una información. Bien, ¿qué información proviene del sensor de alzada de aguja? Por ejemplo, proviene el reconocimiento del cilindro, Sí. el avance de inyección, Verdadero. el caudal de inyección, No. Sí. el régimen del... ¿Cuál cambiamos? La tercera. F. Parece que estaba buena, porque ahora quedaron 2 de 4. Ahora tenemos 3 de 4. La primera. Exactamente. Recuerden que las preguntas siempre que están acá tienen relación con lo que está arriba escrito. Entonces, yo siempre les leo esa parte de arriba, pero sé que no siempre me siguen. Entonces, después las respuestas que están acá tienen relación directa con lo de arriba. Por ejemplo, ¿qué información proviene del sensor de alzada de aguja? Aquí son dos. Medir el avance de inyección y el régimen del motor. Y aquí coincide, ¿ves? Régimen de motor y el avance de inyección. No hay más. Muy bien. ¿Y cuántos inyectores tienen un sensor de alzada de aguja? Coloco 1, a ver qué me dice. Muy bien, profesor, excelente. 2. Los componentes importantes del sensor de alzada de aguja son la bobina del sensor y el perno de presión. El perno de presión se conecta directamente a la aguja del inyector. Tan pronto como la aguja del inyector se eleve, el perno de presión en el núcleo de la bobina se moverá. En este punto la bobina enviará una señal a la unidad de control. ¿Cuál sería el perno de presión del sensor? ¿El del centro o el de la derecha? No sé cómo lo ven ustedes, está en una pantalla grande o en el celular. El centro, profe. Excelente. Mira, le llaman perno, ¿eh? Recuerden que aquí siempre hay traducciones. No es que sea un perno y un perno con hilo y no. Le llaman perno esto, así como nosotros le llamamos aquí aguja, ¿no? Pero la bobina del sensor sería esta que está en corte. Ojo, esto está en corte. Está en corte la bobina, pero la bobina siempre es un enrollado. ¿Y cuántos bornes tiene la bobina del inyector? ¿Cuántos bornes o terminales? 2. Muy bien, ya que una bobina es nada más que alambre de cobre esmaltado y enrollado.
Dice clic en el botón para que el inyector realice una inyección. ¿Qué sucede? Le damos aquí y después le hago play. Dice, el perno de presión se mueve hacia arriba en el núcleo de la bobina. La bobina del sensor se mueve hacia abajo a lo largo del perno de presión. El perno de presión se mueve hacia arriba y la bobina del sensor se mueve hacia abajo. La primera, profe. El perno de presión se mueve hacia arriba, en el núcleo de la bobina. Excelente. ¿Se escucha muy fuerte el perrito de la calle que tengo acá o no? No, no se escucha tan fuerte. No, profe, piola. Ya, bacán. Súper, gracias. Vamos a la 3. Si no, yo tengo una pistola postones, bueno, abro la ventana y le pego un par de postonazos al perro. Pero es del vecino de frente, igual me da lata, porque igual el gallo es buena onda conmigo, así que... Bueno. Ahora estamos viendo, fíjese usted, un diagrama eléctrico, ¿no? La bobina, este es el dibujo del inyector externamente, pero aquí hay una bobinita, aquí hay otro elemento. ¿Qué será? Veamos. Dice que la unidad de control alimenta la bobina con un voltaje de 3 volts. Esto es necesario para que pase la corriente por la bobina. Tan pronto como la corriente pasa por la bobina, se crea un campo magnético, ¿sí? Con 3 volts. Cuando el núcleo se mueve hacia este campo magnético, ¿cuál es el núcleo? El perno, ¿no? Sí. Cuando el núcleo se mueve hacia este campo magnético, crea un pic de voltaje, ¿cierto? Que sería el voltaje de inducción. Recordemos la inducción electromagnética, recordemos cómo trabaja el alternador, recordemos cómo trabaja el CKP, el sensor inductivo. Esto es el mismo principio, estimados. Cuando hay un movimiento de un elemento que es ferromagnético y hay un campo magnético, cuando este viejo se mueve, interfiere, hace que ese campo se mueva para todos lados. Y cuando se mueve para todos lados, se produce aquí también lo que llamamos una inducción. Es decir, vamos a generar una corriente eléctrica. Ya, dice que la unidad de control registra el inicio de inyección en el momento en que se crea el voltaje de inducción. La bobina del sensor tiene una resistencia de 75 a 125 ohm, o sea, un rango. Play. Fome la animación, pero bueno. ¿De dónde vienen estos extremos? El sensor tiene 2 bornes. ¿De dónde vienen estos extremos? Viene de la resistencia del sensor, del diodo, del condensador o la bobina del sensor. La bobina, profe. Very good. Muy bien, señor. Por un momento pensé que se iban a equivocar. Ya. Utiliza, dice, el botón para hacer que el inyector realice una inyección y observa el plotter. Tiene un osciloscopio en el fondo. Y ahí vemos la señal que se generó por el movimiento. Profe, a ver, espérese un poquito, profe. ¿Este inyector es mecánico? Sí. Ah, no es inyector, no, es mecánico, miren. Y se abre por presión. Entonces es un inyector mecánico que se abre por presión, pero tiene una unidad de control que le pusieron un sensor para que la unidad de control sepa cuándo inyecta esta cuestión. Buena, mira qué bonito. Esto es como el transhumanismo. ¿Han escuchado hablar del transhumanismo? No. El transhumanismo es la idea de que el ser humano sea parte máquina y parte humano. Entonces, claro, en el área, por ejemplo, una persona que perdió un brazo, le ponen un brazo biónico, como le llamaba cuando yo era cabro chico, yo veía a la mujer biónica, el hombre biónico. No sé, una mano robótica,
Pero estamos llegando más allá, ¿no? Hace un tiempo atrás, creo que fue Elon Musk que mostró, ¿cierto?, unos cerdos que les pusieron un chip en el cerebro, ¿se acuerdan o no? ¿Lo vieron? Con lo cual podían saber todo lo que en el cerebro pasaba del cerdo. Y eso lo quieren hacer con humanos. Ese es el El proyecto 666. Cyberlink. 666. ¿Qué dijo la otra persona? ¿Algo del link? ¿Qué cosa? Ese es el proyecto Cyberlink. Un proyecto, algo así. Creo que se llama algo así. Entonces, el transhumanismo es que, así como el inyector, ¿ves? Este inyector yo lo comparo con el transhumanismo. ¿En qué sentido? De que este inyector es un inyector mecánico. No es un inyector eléctrico electrónico. No es como el inyector de gasolina, que ese viejo se abre por un pulso eléctrico. Se abre por una bobina. Este viejo aquí se abre, acordemos cómo trabaja estos muelles. Este viejo se abre cuando la presión vence el muelle. Y se cierra cuando baja la presión. Es netamente mecánico. Pero le hemos agregado algo que no es de él. Este sensor, que en el fondo es una bobina, que va a generar un pic de voltaje para que la EQ sepa la posición. Si subió o no subió este viejo. Entonces, este es como la transición, ¿no? Profe, Sí. ¿usted sabrá sobre si ese sensor tuviera una falla, seguirá inyectando el inyector o no? Exactamente. O sea, a ver, aclaremos. Si tiene una falla, por ejemplo, no sé, se rompió el muelle, se está tapado, obviamente no va a inyectar. Pero a lo que yo me refiero que va a seguir trabajando, por ejemplo, si fallara la bobina, el inyector va a seguir trabajando porque el inyector es mecánico. La ECU te va a decir, oye, está el problema, está mal el inyector. Pero tú dices, no, pues si está funcionando todo bien. ¿Y por qué tiene ese error? Ah, porque la bobina a lo mejor ya perdió su resistencia, cambió, entonces, pero va a seguir trabajando porque él no trabaja por impulso eléctrico, sino que trabaja mecánicamente y se le agregó un sensor para que la EQ pueda de alguna manera supervisarlo. Perfecto. Entonces aquí estamos como en la transición, ¿no? Porque recordemos que en diésel nosotros hoy día usamos inyectores piezoeléctricos. Piezoeléctricos. En diésel se ven los piezoeléctricos. Después vamos a llegar a eso. Bien, entonces ya hicimos y ya les aclaré, ¿cierto?, que este viejo es mecánico y nada más que tiene un sensorcito para poder supervisarlo. ¿Por qué dice hay un voltaje en la bobina? Bueno, para permitir que la corriente pase a través de la bobina o por razones de diagnóstico técnico. Dos. Diagnóstico. Dice que tiene que pasar la corriente a través de la bobina para generar un voltaje de inducción. Ya, aquí yo le explico al tiro. ¿Tenemos imanes aquí adentro? ¿Hay imanes? No. Entonces, como no hay imanes, tenemos que crear un campo electromagnético. ¿Y cómo yo creo un campo magnético artificial? Mediante el flujo de la corriente eléctrica. Y cuando yo se mueve esto entre medio, voy a hacer que este flujo de corriente eléctrica sea interferido. Y eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Ven? Mire, son 3 volts, ¿cierto? Corriente continua. Corriente continua. Cuando se mueve este perno, por así llamarlo, entre medio, lo que hace es una interferencia, mira, es ruido. ¿Ves? Que está entre los 4 y los 2 volts. De hecho, es alterno. Si usted recordará, el CKP inductivo, la señal es alterna. Entonces lo que yo estoy haciendo acá es simplemente generar un ruido. Y ese ruido le permite a la EQ saber que el compadre se movió. ¿Se entiende? Aquí esto debería decir que, ahí está. Al permitir que la corriente pase a través de la bobina, se crea un campo magnético. El movimiento del núcleo crea un voltaje de inducción. El voltaje de inducción es el voltaje que se origina cuando esto se mueve, las líneas de fuerza se cortan en ellas mismas. Hay un tema de autoinducción, así como el inyector de gasolina. ¿Se acuerdan del inyector de gasolina? ¿Cómo se autoinduce? A ver, veamos la curva. Curva inyector gasolina.
recordemos, aprovechemos. Ahí está. No, muy fome. Esta. Aquí está explicadita, mira. Aquí tenemos 12 volts en el terminal, en uno de los dos terminales del inyector, ¿no? En el terminal que va a la EQ, ¿vale? Cuando la unidad de control quiere que el inyector gasolina inyecte, puentea a masa. ¿Se acuerdan que lo vimos en clase? Eso ya lo vimos. ¡Pum! Y ahora marca 0 volt. Este tiempo es el tiempo que está inyectando. Cuando ya deja de inyectar, se produce un pic de tensión o voltaje. ¿A raíz de qué, profesor? A raíz de la autoinducción. Todas las bobinas se autoinducen. Tienden a generar un pic de voltaje. ¿Se fijan? Esto está considerado, por lo tanto no hace daño a ningún dispositivo electrónico del vehículo. Y vuelve a 12 volts hasta que nuevamente se inyecta. Entonces, este principio es lo que se está usando acá. ¿Eh? Un tipo de autoinducción. Perfecto. El gráfico se muestra el voltaje de inducción emitido por la bobina. ¿Dónde comienza el inyector a inyectar? ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí. ¿A dónde pincho? En el primero. Aquí. Muy bien. Eso es correcto. ¿Eh? Entonces, aquí es cuando ya se comienza a mover. Si se comenzó a mover, es porque se está elevando la válvula de aguja y por lo tanto está inyectando. Entonces, se mueve hacia arriba y luego cuando se devuelve, baja. Autoinducción y después, bueno, qué bonito. ¿Qué sucede en el área circular de la gráfica? Mira. La bobina sigue suministrando brevemente un voltaje una vez que la aguja del inyector vuelve a estar en su asiento. Las vibraciones del motor provocan este fenómeno. La aguja del inyector rebota en su asiento. Veamos. Dice que no. La C, profe. Muy bien, mira qué interesante, ¿no? Ah, no, tengo el botón ahora para hacerlo otra vez, pero claro, efectivamente aquí nos está mostrando esto, ¿cierto? Que habría un rebote. Entonces yo podría tener esto puede ser como un tipo micrófono. Claro, es como si fuera un micrófono. Exactamente. ¿Cuál es el voltaje si no se envía señal? ¿Cuál es el voltaje si no se envía señal? ¿12, 0, 7 o 3 volts? 12, ¿o 3. Muy bien. Muy bien, señor. 3 volts, aquí aparece y también está en la gráfica. 3 volts, máximo 4, mínimo 2. Vamos a medir la Profe, una resistencia. consulta. Sí, claro. Con respecto al otro inyector que habíamos hablado el otro día, yo me acuerdo que el otro decía 0 cuando se inyectaba. ¿Ahora cambia esto no, o no? O sea, por lo que veo sale solo 2, 3 y como hasta un poquito menos de 4 volts. Ya, me parece que usted llegó tarde porque su pregunta no da lugar. Porque este inyector, el Vale. voltaje no es para que inyecte. El voltaje que estamos hablando es la tensión del sensor, porque es un inyector mecánico. El otro inyector que usted se refiere es gasolina y ese inyector no es mecánico. Entonces las tensiones que estamos hablando acá no tienen nada que ver con una tensión de alimentación. Esta es la tensión que funciona el sensor que se le incorpora a un inyector diésel mecánico. ¿Sí? Vale, profe. Súper, súper, súper. Ya. Vamos a medir entonces la resistencia. Vamos a ver, entonces vamos a colocar 200 ohms, sabiendo que el manual nos dice que el rango es 75 a 125 ohms y tiene nada más que dos terminales y como sabemos que las bobinas no tienen polaridad, entonces yo la puedo medir en cualquiera. Oh, no me marcó, subo, 120. ¿Qué opinan? Mide la resistencia de la bobina sensor. ¿Es correcta esta resistencia? Sí, ¿Qué dice el resto?
No. Ya, tengo una y una. Me falta un tercero para definir. Está polarizado el curso. No, profe, porque habla de ohm nomás, no de kilo ohm. Muy bien, señor. Aquí la escala es de 200K, 200 kilos ohm. Por lo tanto, este número son 120.000 ohm. Y aquí dice que el máximo son 125 ohm. Excelente, ¿eh? Ojo, estos son detallitos. ¿Ah? Cuando uno también mide, realmente la pega por ahí, hay que tener mucho ojo con esto. Correcto, dice. La resistencia debe estar entre 75 y 125 ohm. La resistencia ahora es de 120.000 ohm. No se olviden que todo esto no es para pillarlo, ni dejarlo en vergüenza, ni nada. Esto es para aprender. Aquí usted dice, oh, conche mi madre, oh, ya, esto nunca más me puede pasar. ¿Ah? Esa es la idea, recuerden. Por eso que se los digo para que no dejen de participar. ¿Ah? Participen, aunque se equivoquen. Aquí nadie se equivoca, aquí estamos entre todos aprendiendo, ¿ya? Muy bien. Entonces hemos conocido este sensor de alzada de aguja, ¿cierto? Que apareció en el esquema general visto anteriormente. ¿Qué les pareció? ¿Interesante? Exótico. Dijo exótico, me gustó eso, está bueno. Ya, vámonos al sistema de propulsión. Vamos al sistema diésel. Veamos, ¿qué más? ¿Se acuerdan la bomba de émbolo, no? Espero que todo es básico, no me gusta. Ya, vamos a ver el descriptor. Nos dice que tenemos que ver inyectores bomba también. Actuadores. Nivel. Y nos vamos al inyector bomba al avanzado. ¿Ah? Vamos al inyector bomba avanzado. Ahí está. Vamos a ver entonces de qué se trata el inyector bomba. Seguimos con el sistema. A ver el descriptor. ¿Quién sabe cuál de estas dos siglas corresponde al inyector bomba? ¿UIS o al UPS? ¿Quién me dice? Si no, lo buscamos. ¿Sí? La ¿Cuál? segunda. La segunda, veamos si es verdad. Vamos a poner buscar inyección UIS. No, pues UPS, dije yo. Sí, pues sí sé. Ah, ya, Tranquilo, no me rete, pues sí sé. Solamente que yo ya había marcado el primero, la inyección UIS. Ya. ¿Qué dice? Dice, el sistema Unit Injector, UIS, es un sistema para la inyección directa de diésel. Como característica especial, el UIS une a la bomba de inyección y a la tobera de inyección en un solo componente. Ah, ¿y nosotros con cuál estamos? Con el inyector bomba. Entonces el inyector bomba viene siendo el UIS, ¿no? Porque el UPS no, ese no, por loco. Inyección diésel. Y el UPS dice que es... Ay, ¿qué pasó? Mapas, nada que ver, imágenes. Mira qué bonito. A ver, aquí dice bomba de inyección UIS y UPS, no. Ahí está mezclado. Bomba de inyección UIS, UPS, no, está mezclado. Bomba unitaria, tenemos 9. UPS, pero veamos la sigla en inglés. Inyector. Veamos este blog. A ver si la chunta este blog. A veces los blogs andan más perdidos que. Sistema UIS, sistema de unidad inyectora. UPS, sistema de bomba unitaria. ¿Cuál es la diferencia? Que uno tiene un trocito un trocito, ¿cierto?, de cañería y el otro no. Sistema de unidad inyectora, sistema de bomba unitaria. UPS, bomba unitaria. Estamos viendo nosotros ahora el inyector bomba.
Entonces, inyector bomba es UIS o UPS. UPS. ¿Seguro? UPS. Veamos. Veamos el UPS. ¿Dónde estaba recién? El UPS tiene esa estructura. Y el UIS tiene esa. Y la que vemos acá nosotros, fíjese, ¿a cuál se parece? Sí, a la primera, profe. A la UIS. École, muy bien. Entonces vuelvo nuevamente al inyector, perdón, al inyector, al descriptor, y vamos en el orden del descriptor. Sistema de inyección UIS, ¿sí? Aquí ya vimos nosotros el sistema EDC con un par de bombas, la lineal y la rotativa, pero es para que ustedes sepan que existen, ¿eh? No es para que usted diga, oye, profe, pero yo no quedé experto en la bomba, jamás. ¿Quién va a quedar experto? No, jamás, imposible, para que usted sepa que existe. Y cuando vaya a trabajar, usted no diga, ¿qué es eso? No, pues viejo. De ahí usted tiene que ver qué tipo de bomba es, si es rotativa, si es lineal, si es mecánica, si es con sensores, si es electrónica, qué modelo. Ahí tiene que irse el manual de servicio. ¿Vale? Ahora vamos a ver el sistema de un inyector bomba. Dice que un inyector bomba es una bomba de alta presión y un inyector en una única carcasa. Se monta en la culata. Y la función del inyector bomba es inyectar el combustible en la cámara de combustión del motor. Sabemos que es una inyección directa. La bomba de alta presión del inyector se acciona mediante el árbol de levas y una electroválvula. Clic en el inyector bomba, ahí está, ¡pum! ¿Cierto? Y aquí estaría la parte de la electroválvula. Mire qué lindo. Bomba de alta presión. Se fija que aquí ya no está la bomba lineal, no está la bomba distribuidora o bomba rotativa. No, el inyector posee el elemento que genera la alta presión. ¿Cuál es la función del inyector? Precalentar la cámara de combustión, inyectar aire en la cámara de combustión, inyectar gases de escape en la cámara de combustión o inyectar combustible en la cámara de combustión. Inyectar combustible en la cámara de combustión. Muy bien, señor, así es. ¿Y qué es característico de un inyector bomba en comparación con otro tipo de inyector? El inyector bomba se controla electrónicamente. La presión de inyección es menor. La presión de inyección es mayor. O la bomba de alta presión y el inyector están juntos en la misma carcasa. En la última, profe, la bomba de alta presión y el inyector están juntos en la misma carcasa. Veamos. Muy bien, señor. Válvula electromagnética. ¿Arriba, abajo o a la derecha? La derecha, Very good. Inyector. la de abajo, profe. Excelente. Y nos queda entonces la bomba de alta presión arribita. Vamos al punto 2. ¿Cómo funciona esta cuestión? Porque si no nos damos cuenta ya por sentido común, sabemos que esto es un leva, y este leva, ¿cierto? Lo que va a hacer cuando gire, va a presionar esto. Entonces la presión se logra mecánicamente. Cuando el árbol de levas acciona la bomba de émbolo que tenemos aquí, entonces seguimos con émbolos. La primera bomba que estudiamos, la bomba lineal, era de émbolo. Luego, la bomba distribuidora tenía una bomba de paleta para sacar el combustible del tanque, pero ¿qué tipo de bomba lograba aumentar la presión? También era un émbolo. El motor a combustión también son émbolos, ¿sí? Entonces es como el tipo de bomba que logramos mayor presión o mayor fuerza. Bien, dice que cuando el árbol de levas acciona la bomba de émbolo y la electroválvula está cerrada, se crea presión en el inyector. El inyector inyecta el combustible. La electroválvula se acciona mediante la unidad de control del motor. Mientras la electroválvula y la bomba sigan funcionando, el inyector inyecta combustible. Dice que la presión del combustible mueve la aguja del inyector hacia arriba contra la resistencia del muelle. Vamos a sacarle la ropa. Acá, esto, bueno, aquí nosotros nos vemos, ¿cierto? Nos vemos todo el circuito, así que no nos va a ser, digamos, tan fácil de entenderlo así a la primera. Pero aquí más o menos se explica, después vamos a ver la animación. Porque hasta aquí llega, pero aquí hay otro, como un recorrido, ¿no?
Entonces ahí vemos, mire. Muy bien. Muy bien. Ahí está funcionando. Fíjese el movimiento de esto. Fíjese que baja y sube. Bajó, subió. Se crea la presión. Ahí se baja y sube. Y ahí queda como armado el inyector. Si este viejo no hace ese movimiento de bajar y subir, después esto no inyecta. Aunque esto baja, no hay inyección. ¿Sí? Ahora tenemos por un lado acá esta zona que nos muestra la inyección real, y cuando es de color amarillo es la inyección máxima. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de aquí hasta acá se puede inyectar, pero eventualmente yo puedo controlar que inyecte desde este punto hasta aquí nomás. ¿Sí? O hasta acá, o hasta aquí. Yo puedo, ahí lo vamos a hacer juntos. Dice que ahora se puede ver el inyector bomba en funcionamiento. ¿Qué observas? Dice, el inyector bomba inyecta combustible. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La leva acciona la bomba de alta presión en el inyector. Verdadero. Verdadero. Dice que la bomba de alta presión y el inyector están juntos en la misma carcasa. Verdadero. La electroválvula se acciona. Verdadero. Verdadero, profe. Muy bien, excelente. 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 ¿Cuál sería la válvula electromagnética? Arriba a la derecha. Muy bien. Inyector. El de abajo, Ah. profe. Se ve que aquí se ve pequeñito el inyector. Y aquí tenemos nuestra bombita de alta presión. Bien. Aquí ya podemos comenzar a jugar. ¿Ves que no está inyectando nada? Trabaja pero no inyecta. Wow. Dice, haz que el inyector bomba inyecte la cantidad máxima de combustible accionando el interruptor de la electroválvula. Después de soltar el interruptor, la válvula vuelve a abrirse. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿se acuerdan que por ahí aumentaba la presión y todo? Entonces yo la voy ahí y la suelto. Vamos a ver qué pasa. Oh, esperemos el otro ciclo. Oh, entonces, ahora lo vamos a hacer cuando llegue al punto amarillo, a ver. Perfecto. ¿Qué pasa ahora si no lo hago? ¿Qué pasa otra vez si no lo hago? ¿Se fijan que no trabaja? Entonces, si yo quiero que inyecte, por ejemplo, desde el punto inicial hasta este punto, el tiempo que debe permanecer esto accionado. ¿Ve? De esa forma la EQ controla la inyección, pero no la está controlando mediante, ¿cierto? Mediante la bomba esta que está generando la presión, sino que a través de unos conductos que hay acá. Lo volvemos a hacer. Todo. Fa. Perfecto. Muy bien. Acciona la electroválvula cliqueando en el interruptor. Mantén el interruptor pulsado durante al menos 2 revoluciones del árbol de levas. ¿Qué observas? Ya. Ahí está pulsado, no lo voy a soltar. ¿Qué observas? El inyector continúa inyectando siempre y cuando la electroválvula esté en funcionamiento, o el inyector solo inyecta durante la primera revolución del árbol de levas. El inyector se lo inyecta durante La la segunda. primera revolución. Muy bien, señor. Excelente. Después de cada inyección, la electroválvula debe desconectarse brevemente para poder reabastecerse de combustible. Entonces, ese reabastecimiento es el que nosotros no logramos ver aquí, pero eso es lo que ocurre, ¿no? Por los canales. Muy bien. Haz que el inyector bomba inyecte 2 veces en 2 revoluciones del árbol de leva. A ver si lo logro. Vamos a ver. 1,
Y debería volver a apretar. Veamos si me resulta. 2. Muy bien, profesor. Correcto, dice. Debe soltar brevemente el interruptor después de una inyección para que se pueda suministrar combustible de nuevo. Acciona el inyector bomba durante la mitad del tiempo máximo de inyección. Eso fue el tiempo máximo. Se puede ajustar la cantidad de inyección. ¿Ves? Entonces aquí me dice que se puede ajustar la cantidad de inyección mediante este mecanismo, mediante este sistema eléctrico. Ahí me pasé un poquito de la mitad. Acciona ahora el inyector de la bomba desde el punto en el que la leva apunta hacia abajo. Hazlo para un cuarto del tiempo máximo de inyección. Ok, abajo. Ahí. Listo. Oh, incorrecto. No has permitido que el inyector bomba inyecte durante un cuarto de tiempo. Ah, que para mí un cuarto de tiempo tiene que ser hasta por aquí, ¿no? Vamos a ver otra vez. Punto hacia abajo. Vamos a poner otra vez aquí para que me evalúe. Hacia abajo. Inyecto un cuarto de tiempo. Otra vez, a ver, vamos a ver si. Otra vez. Y si no me resulta, no importa. Después te lo hacen cuando. Ya, filo. Ya, ¿qué se utiliza realmente para accionar la antroválvula? ¿Un interruptor o la unidad de control del motor? La unidad de control del motor, pues, Muy porque bien. por el LEA. Exacto. La unidad de control del motor. Esta es la que estaría haciendo la pega de este interruptor que estamos haciendo nosotros aquí con el dedito. Muy bien. Excelente. Como avión. Entonces, si ya tenemos el inyector bomba, acá ya. Entonces, inyector bomba, ¿cierto? Después tenemos aquí la bomba de émbolo de alta presión con válvula de regulación, bomba de émbolo de alta presión, bomba de émbolo de alta presión de de efecto, bomba de émbolo de inyector mecánico regular. Ya, perfecto. Y este es lo mismo, pero es más básico. Ya. Veamos entonces ahora, aquí solamente son sensores, que estos después los vamos a revisar. Perfecto. Después tenemos los controles. Bujía incandescente, tengo controles de lazo abierto y lazo cerrado. Ya, ¿se acuerdan de lo que es el lazo abierto y el lazo cerrado? Eso lo vemos en gasolina. Creo que sí, profe, estoy que me acuerdo. Ya, se acuerda el tiro, mire. Lazo abierto es cuando el Eso motor está frío. era como un circuito, ¿no, profe? Un circuito que tenía retroalimentación, si no me equivoco. Claro, exacto. La retroalimentación es de la sonda de oxígeno o el sensor lambda. La verdad que este módulo no es muy entretenido, prefiero se lo explico más cortito. El lazo abierto se refiere cuando el motor está frío. Usted arranca un motor y está frío, y lo que la computadora hace es calentar el motor. ¿Se acuerdan que está el sensor de temperatura? Entonces, de acuerdo a la temperatura del motor, la unidad de control aumenta o enriquece la mezcla para que el motor se caliente pronto. Por eso que cuando uno da arranque en frío, parte acelerado el motor, ya sea diésel o gasolina. Y cuando está ocurriendo eso, la mezcla es rica. Si observamos los gases de escape, tenemos alto los hidrocarburos, por ejemplo, tenemos alto el monóxido de carbono, porque estamos en mezcla rica. Y el sensor de oxígeno, obviamente, le va a estar mandando la señal a la computadora, porque no se demora más allá de 30 segundos en tomar la temperatura de trabajo con el calefactor que trae el sensor de oxígeno. Y el sensor le está mandando una señal que le dice, oye, no hay oxígeno aquí en el escape, hay pura mezcla rica, está ahí escupiendo el combustible, el hidrocarburo. Pero la computadora no lo escucha. ¿Por qué la computadora no escucha el sensor de oxígeno? Porque está el lazo abierto. ¿Y hasta cuándo está el lazo abierto? Hasta cuando la computadora, mediante el sensor de temperatura del refrigerante motor, determina, se da cuenta
de que ya alcanzó la temperatura. En ese momento, le dice a la sonda lambda, ¿qué me decías? Y la sonda lambda le dice, oye, está en mezcla rica. Y ahí es cuando la unidad de control ejecuta el cálculo necesario para alcanzar la relación estequiométrica. Y ahí decimos que está ahora el lazo cerrado. ¿Se entiende? Cuando usted acelera a fondo para pasar un auto, no sé, usted lo que quiere es potencia. En ese momento, el vehículo, ya sea gasolina o diésel, la unidad de control, lo que tiene que hacer es enriquecer la mezcla. Nuevamente pasamos de lazo cerrado, ahora pasamos a un lazo abierto, pero no porque el motor esté frío, sino que pasamos a un lazo abierto porque el conductor exige potencia. Y para lograr una potencia, para poder acelerar, se necesita una mezcla rica, no estequiométrica. ¿Sí? Entonces, ese es el tema de lazo abierto y lazo cerrado. ¿Qué ocurre si me falla el sensor de temperatura del motor? Quedamos en constante lazo abierto. Por lo tanto, el vehículo está contaminando, gases de escape, ¿cierto? Hay vehículos que el electroventilador queda siempre encendido para protegerse. ¿Por qué? Porque tenemos el sensor de temperatura defectuoso. Entonces, en ese caso, la unidad de control pasa a un estado de emergencia, de seguridad, depende de las marcas y los modelos, y te da un código de avería, se enciende una lucecita, lo que sea, y hay vehículos que inclusive no te permiten andar más allá de 60 km/h, por ejemplo. Y ahí va a depender del software que tenga la unidad de control. Muy bien. Veamos qué es lo que es el control diésel. Mira qué bonito. Dice, el control de inyección de un motor diésel es bastante complejo. Si se quita una capa del control de inyección, queda un esquema que es más fácil de entender. El esquema diésel ilustrado controla el tiempo de inyección y la presión del riel o rampa. Entonces, ¿qué es esto? La unidad de control. ¿Qué hay afuera? Los actuadores. 1, 2, 3, 4 inyectores y aquí hay otro elemento. Y acá, sensores. Ese es alemán parece, ¿eh? Ya. ¿Qué controla el sistema que se muestra aquí? Este sistema controla el tiempo de inyección. ¿Qué opinan? Sí, verdadero. El precalentamiento. Falso. La posición de la válvula de mariposa. Falso. La presión de la rampa. Verdadero. Uy, ¿qué me faltó? Ah. Ahí está. Excelente. El control de inyección consiste en una sección de presión de la rampa y tiempo de inyección. Clic en los 3 sensores que determinan la masa de aire. Si yo me agrandamos acá, dice, este cuadro, aquí estamos dentro de la unidad de control, ¿eh? Acá dice determinación de la masa de aire. Y tengo estos 2 elementos. Dice, clic en los 3 sensores que determinan la masa de aire. ¿Cuáles creen que ustedes que serían? ¿Pincho ese? Sí. Ok, ahí tenemos 1. Luego este, 2. Y si yo sigo esta línea para allá, parece que podría ser ese, ¿no? Vamos a ver si es verdad. Muy bien, profesor. Diagrama. Ahí está el diagrama, mira qué bonito. Entonces aquí nos está mostrando cómo, en el fondo, cómo estaría pensando la ECU, ¿no? Entonces le dice, mira, está diciendo 3,6 gramos por segundo. ¿Eso qué es? Masa, ¿no? Entonces parece que es el caudalímetro o flujómetro.
Por otro lado, la temperatura de qué? Parece que fue la temperatura del aire, ¿o no? Puede ser. Y luego acá que tenemos el régimen de motor. Entonces, con esta información, luego, ¿cierto? La unidad de control va a comenzar a tomar decisiones. Qué bonito. Bien, sigamos. Ya lo hice, ya, pues, el esquema, listo. Ya lo vimos, ya lo mostré, loco, no se dio ni cuenta la lectura. ¿Qué componente mide el par requerido del conductor? ¿El sensor de detonación, el sensor de presión de la rampa, el pedal del acelerador o el caudalímetro de masa de aire? Cualquiera digan, porque en realidad esto está raro, como el par. ¿A qué se refiere con el par? ¿Un torque? Profe, yo recién me conecté porque no sé por qué se me salió la página. Ah, tuvo que volver a entrar. Sí, me salía como modo avión, y aún me sale como modo avión. O me sacaron, o cacho, profe, realmente. ¿De lectura? O sea, de De Team. la clase. Sí, es de Team. Ya, pero aquí los veo, ¿ah? Andrés, Cristóbal, Enzo, Jaime, Carla y Mondi. Sí, sí, aquí volví, profe. Ya, súper. Entonces, ¿cuál escogemos acá? ¿Qué componente mide el par requerido del conductor? ¿Cuál creen ustedes? El caudalímetro. Veamos. Aquí está. No, dice que no, nos quedan los otros tres. ¿Cuál puede ser? Dice del conductor. Ah, el acelerador. Veamos. Ok, Dice ahí por requerido del conductor. claro, pero el par, sí o no que nos dejó marcando ocupado, porque cuando hablamos de que mide el par, yo inmediatamente en qué pensé cuando leí esto la primera vez. ¿Estará hablando del árbol de dirección? ¿Cierto? Porque cuando hablamos de una asistencia eléctrica de dirección, que ustedes lo ven, es un diagnóstico electrónico complementario, tenemos un sensor que se llama sensor de par. Pero cuando el viejo pisa el acelerador, ¿se está midiendo el par o se está midiendo la posición del acelerador? ¿Cierto? Pero bueno, no se preocupen que tiene que ver mucho con la traducción. Pero ¿qué es lo que buscan estos viejos acá? Lo que están buscando es que nosotros podamos... no me acuerdo cómo se acaba esta parte. Ya. Es para que nosotros podamos visualizar. Aquí sería el sensor de pedal de acelerador, que es doble, por eso que ahí se ven dos. Y la señal, mira, entra por aquí, llega acá. ¿Esto qué son, profe? Aquí son puras compuertas lógicas. ¿Se acuerdan que en electrónica estudiamos las compuertas? La YES, la NOT, la OR, la NOR, la AN, la NAN. Bueno, aquí está lleno de compuertas. Y las compuertas, recordemos, que están construidas en base a resistencia, diodos, transistores. O sea, aquí está, todo esto es puro circuito electrónico. Pero acá nos muestran bloques para que sea más fácil de entender. Entonces yo aquí veo la señal, sigue para allá, llega ahí, baja, llega para allá, ¿se fija? Nos están mostrando qué ocurre dentro. Luego dice, en el esquema principal se requieren 4 piezas con líneas rojas para lograr una presión de la rampa deseada a partir de la masa de aire por revolución. Ya. En el esquema simplificado, ¿en cuántas piezas se traduce la posición del pedal de acelerador a la presión de la rampa deseada P0? El P0 es la que está acá abajo. Aquí tengo una parte, 2, 3, 4. ¿Será? ¿Se referirán a eso, no? ¿Qué creen? 4 piezas. 1, 2, 3, 4, ¿sí? El esquema simplificado. ¿En cuántas piezas se traduce la posición del pedal de acelerador a la presión de la rampa? ¿Simplificado será este? ¿Creen ustedes? Si fuera esta, la simplificada que nos dicen acá, según lo que vemos, ¿sería solo uno o no? O nada que ver lo que estoy hablando.
¿Se entiende lo que hablo, no? Acá yo cuento 1, 2, 3 y 4. 4 piezas. Luego en el diagrama simplificado, 1, perdón. En este esquema, 1, 2, 3, 4, y en este esquema, desde el sensor, llego solo a un cuadradito. ¿Pongo aquí el 1 o pongo 4 o usted tiene otra idea? Un 1. El 1, veamos si nos resulta. A ver. Dice que es incorrecto, clic en la pestaña esquema. ¿Cuántas piezas con líneas rojas se ven? Le ponemos 2, mira que hay otro. La chuntamos. Muy bien, profesor, correcto. Dice que las 4 piezas originales y el interruptor se han reducido a 2 piezas. En estas piezas, la cantidad de combustible deseada, 14,5, mire, ¿se acuerdan la relación estequiométrica del diésel? 14,5. Si esto fuera un diagrama de la unidad de control internamente de gasolina, sería 14,7. Entonces dice que las 4 piezas originales y el interruptor se han reducido a 2 piezas. En estas piezas, la cantidad de combustible deseada y la posición del pedal acelerador se convierten a la presión de la rampa deseada. Entonces, esto nos está mostrando cómo piensa la ECU. Por así llamarlo, no piensa. O sea, no es sencillo, ¿eh? Luego dice que en el esquema principal, cliquea en el regulador de presión de la rampa y en el sensor de presión de la rampa para ver los componentes del circuito control. ¿Cuál sería? Ese sería este. Veamos. El localizado 1. ¿Qué más tenemos que localizar? El sensor de presión. ¿Cuál sería el sensor de presión acá? ¿Será este? ¿Pincho este? ¿O es otro que crean ustedes? Pinchemos aquí. Muy bien, profesor, le achuntó. Excelente, que soy capo. Le achunto a todo, ¿ves? Entonces, el sensor de presión llega acá. Para después, con este sensor, se determina la presión. Qué bonito. En el esquema principal, cliquea en uno de los inyectores. Por ejemplo, en ese. Esto completará el esquema simplificado. Así se podrá ver como el esquema simplificado completo. Entonces, por ejemplo, los inyectores, se fijan, ahí están los 4 inyectores. Aquí hay un rectángulo en el fondo que representa todo un circuito de salida. Y aquí vemos los 700 microsegundos. Ahí está. Muy bien. ¿Cuál es el tiempo básico de inyección según ambos esquemas? Tiempo básico. ¿Cuántos microsegundos? No, esos son 700. 700 microsegundos salen aquí y acá salen también 700. Así que le vamos a poner 700, pues compadre. Ejele, somos capos. Supongamos que el tiempo de inyección básico de 700 microsegundos equivale a 0,7 milisegundos. En gasolina, yo les comentaba que en gasolina el tiempo típico de inyección o de apertura de los inyectores va de entre los 2 a 10 milisegundos. Vemos que en diésel se habla de 0,7. Presión de la rampa. Presión de la rampa. Aquí está viendo todo lo que es el control, ¿no? Y aquí yo puedo simular, mira. Qué bonito, qué fantástico. Ya, veamos. Con un motor diésel Common Rail, todavía no llegamos a ese tema, pero no importa. Veamos el tema del control. Se controla la cantidad de inyección con la presión de la rampa. Repito, con un motor diésel Common Rail se controla la cantidad de inyección con la presión de la rampa. Si aumenta la presión de la rampa, se inyecta más diésel en el mismo tiempo. Lo mismo sucede al revés. Si se reduce la presión de la rampa, se inyecta menos diésel en el mismo tiempo. Se puede quemar un máximo de 1 gramo de diésel por cada 14 gramos de aire. ¿Se acuerdan?
Esto es la relación estequiométrica, 14,5 partes de aire por una de combustible. Si se inyecta más diésel, los gases de escape se vuelven negros por el hollín. Este valor límite también se denomina límite de humos negros. Observa el esquema y cliquea en el regulador de control de presión de la rampa. Esto, ahí está, pues, ¿ves? Esto quería hacer yo, dejar solito. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo una parte de la unidad de control, la parte lógica, ¿cierto? Y vemos cómo actúan los sensores y los actuadores. Dentro de lo que es el actuador, tenemos el control de la rampa para controlar la presión. Pero la presión va a estar determinada también, por ejemplo, por la posición del pedal acelerador, ¿no? Yo modifico este valor, miren, y va cambiando, ¿cierto? Los valores. Aquí está en porcentaje. Aquí presión, megapascales. Y aquí en porcentaje de abertura. Y esto acá viene siendo el mapa, ¿ah? Lo que está escrito, el software. Porque aquí es donde decide, donde piensa. Perfecto, ahí lo vemos. Entonces internamente la unidad de control, no se olviden, ahí está, 14,5 partes de aire por una combustible, eso es lo que está escrito. Y así él va modificando un actuador según los sensores. Muy bien. Observa el esquema y clic en el regulador de control de presión de la rampa. ¿Cuál sería el regulador de presión? ¿Será aquí afuera? ¿Será ese? ¿Será ese? ¿Será ese? No. Observa el esquema y clic en el regulador de control de presión. ¿Será este? Ah, pero... ¿O será? Porque este es pedal, no sé. ¿Será este? No. ¿Será este? No. ¿Será este? Este. Este. O tendré que volver a darle clic aquí. ¿Cuál creen ustedes que sería el regulador de control de presión? El último a la derecha, abajo a la derecha. Abajo, este. Sí, pero me dice que no. No me da el verde. Después le hago aquí. No. Acá. Mira, desgraciado. Muy bien. Esto es el regulador de presión de la rampa. Otra vez. Si lo pincho acá abajo, también. ¿Y por qué antes no me dio? Aquí, no. Entonces, siempre que hay dos triángulos de esa manera, quiere decir que está regulando algo aquí, ¿no? Por si acaso. Muy bien. Ahora, ¿qué calculan juntas las piezas resaltadas? Las piezas resaltadas, veamos. Aquí tenemos, acuérdense usted, el caudalímetro. 3,6 gramos por segundo, masa de aire. Pasa para acá. Y este viejo recibe la señal del sensor del régimen, RPM, y la temperatura. Entonces, tenemos por un lado masa de aire, temperatura y régimen. ¿Qué calculan juntas las piezas resaltadas? La masa de aire aspirado por segundo, la masa de aire aspirado por minuto o la masa de aire aspirado por carrera. La masa de aire aspirada por carrera. Very good, ¿cierto? Este es el resultado, porque ambos están calculando con la información que reciben de parte de los sensores y el resultado es ese. Muy bien, señor. Excelente. Ya, veamos esta última, porque ya son las 8, para que a las 8:30 tengo otra clase, ustedes también parece. Bien, observa el valor en el bloque resaltado. Este. ¿Cuál es este valor? Dice, la relación de la mezcla estequiométrica con un motor de gasolina de inyección directa, la relación de la mezcla estequiométrica para un motor diésel, o será la relación de la mezcla estequiométrica con un motor de gasolina de inyección directa.
Perfecto, la duración de la mezcla, ¿cierto? Estequiométrica para un motor diésel 14.5, porque para gasolina es 14.7. Fantástico, quedamos entonces control diésel, parte 2, número 4. Very good. Sí, profe. Ya. Me imagino que ya conversamos, ¿cierto? De las fechas que están puestas, ¿no? Sí, igual ya están agendados. ¿Cuál es? Bueno, ya caducó, pero ya, entonces ya lo conversamos, ya están las fechas, creo que para 2 semanas más parece, para que entreguen su primer trabajito, ¿vale? Estaba el 19, creo. Sí, por ahí más o menos. Ya, detenemos entonces la grabación. Profe, ¿cuál sería